Muy buenas tardes, profesor Daniel, y a todas las personas que estén viendo este video. Espero que se encuentren bien. El día de hoy, junto a mi compañero Denis Sangay, expondremos la vida y lo que hizo uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos de América. Y así es, hablo del mismísimo Abraham Lincoln. Para empezar, vamos a presentar dos frases muy célebres de él, las cuales dicen: hagas lo que hagas, hazlo bien. Y lo que quiero saber, ante todo, no es si ha fallado, sino si ha llegado a un acuerdo con su fracaso. Ahora les contaré una pequeña bibliografía de Abraham Lincoln. Lo primero, nació el 12 de febrero de 1809 en Kentucky, condado de Loudoun, en los Estados Unidos. Fue político y abogado estadounidense. Abraham fue criado en el seno de una familia bautista, ya que tanto como Tomás y Nancy Lincoln, sus padres, pertenecían a la iglesia bautista de Lead Mount. Lo que caracterizó más a Abraham Lincoln es su astucia por conocer las cosas, a pesar de no haber tenido una educación segura. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos de América y falleció el 15 de abril de 1865 en Washington, D.C. Primer punto: forma de ascenso al poder. Abraham Lincoln fue un hombre en gran parte autodidacta que llegó a ser abogado en Illinois, líder del partido Whig, y que resultó elegido por la Cámara de Representantes de Illinois, en el cual permaneció 8 años. Fue elegido por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1846. Luego se retiró. Regresó a la política en 1854 y se convirtió en el líder de la construcción del nuevo Partido Republicano, la cual tenía gran masa de votantes en Illinois. En las elecciones del 6 de noviembre de 1860 fue elegido presidente de los Estados Unidos. Anteriormente había postulado dicho cargo y, a pesar de ser derrotado, nunca se dio por vencido. Su periodo fue constitucional, el cual inició el 4 de marzo de 1861 y terminó el 15 de abril de 1865. Segundo punto: contexto social y político del Estado previo y durante su mandato. Su entorno social fue cambiando durante el pasar de los años. Los primeros lo pasó con su familia, en una granja en Kentucky. A los 9 años fallece su madre y un año después su padre se volvió a casar. Se mudó y su entorno social fue diferente. No tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Aún así, tuvo una educación autodidacta, con periódicos y libros prestados. Cuando llegó al Congreso se llevó consigo varios problemas. El primero, la guerra con México, la cual ya había iniciado, y el segundo, el aumento de la esclavitud por el sur, debido a que no querían hacerle frente a los sudistas del país. Ningún político quería hacerse cargo. La nación albergaba un estado abolicionista y esclavista. Su entorno político fue creciendo poco a poco, conociendo amigos políticos mientras se preparaba para postular a la presidencia. Durante su mandato se logró la emancipación y la 13ª enmienda. La guerra también había acabado, no solo con México, sino con el país mismo. Tanto como el entorno social y el político mejoraron para el país y para él. Como podemos observar, así se encontraba el país durante la Guerra de Secesión. En los colores guinda son los estados que abandonaron a la Unión antes del 15 de abril del 1861. En los colores amarillos podemos ver los estados de la Unión que permitían la esclavitud. Los de color azul, los estados de la Unión que prohibían la esclavitud, y los de color gris, los territorios disputados. Bien, continuando con la exposición, en el punto número 3 vamos a describir el hecho más trascendente en materia constitucional que se dio durante el mandato del presidente Abraham Lincoln. Sin duda alguna, la guerra que ya se había originado años atrás provocó que el presidente ponga mano dura a esa dificultad que se presentaba en ese momento, como por ejemplo la dificultad de que el ser humano era pues prácticamente una propiedad personal y era privado de su libertad. Prevalecía un régimen esclavista en muchos estados confederados y era este régimen que el presidente no quería, que quería combatir, mejor dicho. Para ello, durante el mandato se logró dar la proclamación de la emancipación, que quiere decir que en ella
se contemplaron derechos que iban a ser otorgados para la eliminación de la esclavitud en todos los estados confederados que iban a pertenecer a la Unión del gobierno del presidente Abraham Lincoln. Las enmiendas que fueron cambiadas, o agregadas, mejor dicho, a la nueva Constitución, fue la enmienda 13, 14 y 15, que dice que ni en Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a la jurisdicción de la nueva proclamación de la emancipación habrá la esclavitud ni trabajo forzado, a excepción de que éste se emplee como castigo por algunas faltas graves que muchas veces algunos habitantes podrían cometer contra el gobierno mismo. Entonces, con esta nueva orden ejecutiva que dio el presidente, se dio la libertad en más de 10 estados confederados, llegando así a un promedio de 3.5 millones de afroamericanos esclavizados en ese entonces y pasados a un nuevo régimen de libertad y en igualdad de condiciones. Bien, como punto número 4, ahora vamos a ver el sistema y tipo de gobierno que predominaba durante el mandato del presidente Abraham Lincoln. Hay que tener en cuenta y hacer memoria de las clases que hemos revisado con nuestro profesor, que el tipo de sistema que predominaba en el mandato de Abraham Lincoln era el sistema presidencialista. Y si nosotros recordamos las clases que nos explicaban, el tipo de gobierno donde predominaba un sistema presidencialista es aquel en el cual existía una división de poderes y que el presidente, como máxima autoridad del poder ejecutivo, era elegido a través del voto popular. Como segundo punto tenemos el tipo de gobierno, ¿no? El tipo de gobierno que predominaba acá fue un gobierno federal. ¿Qué quiere decir? El gobierno federal está orientado a la doctrina política en la cual se asocian distintos estados, distintas provincias o territorios en una sola organización política central. Bien, como último punto y para finalizar, vamos a hacer el balance social y jurídico al término de su mandato. Vamos a ver las cosas y logros importantes que se dieron durante su mandato y qué importancia tuvieron para el Estado en ese momento. Como primer punto, vamos a ver que se encargó de instaurar la igualdad de oportunidades a toda la gente. Bueno, como explicamos, ¿no? Había un régimen esclavista donde muchos estados lo adoptaban y otros no, en el cual se luchaba porque todos los estados formaran parte de uno solo, en el cual se iba a erradicar todo tipo de esclavitud. Otro punto es la emancipación. Fue todo un éxito y un régimen esclavista se fue dejando atrás y abrió paso a un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Una de las grandes frases que él siempre utilizó en su discurso, que el gobierno era del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que la declaración de la emancipación, donde se incorporaron derechos fundamentales para todas las personas en igualdad de condiciones, fue un punto muy relevante y muy fundamental para el Estado en este momento. La reforma constitucional para abolir la esclavitud. Como dijimos, se habían agregado las enmiendas 13, 14 y 15, en el cual se erradicaba todo tipo de violencia y trabajo forzoso para algunos pobladores o algunos estados en los cuales sí se seguía implementando este tipo de régimen. Hay que tener en cuenta la enmienda 13, 14 y 15 de la Constitución en ese momento. Otro punto importante y relevante también es que la enmienda fue añadida por aprobación del presidente y del Congreso, y que el Congreso, a través de la aprobación de leyes, tendría que velar porque
esta nueva norma constitucional se cumpla al pie de la letra y no vuelva a vulnerarse derechos fundamentales como es el derecho a la libertad que tiene que tener todo individuo en cualquier estado de la nación. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho y hasta la siguiente sesión.